Mi nombre es Rina Pantaleón Bejarano. Bejarano por mi mamá y Pantaleón por papá. ¿Has tenido algún sobrenombre? No, gracias a Dios. No, simplemente tengo un solo nombre y por Rina. Y bueno, y después la gente que me conocía por Rinita o Reinita, pero después Rina, ¿no? ¿Ese nombre que te pusieron habrá salido del almanaque o es que no, preguntaste, averiguaste por qué te pusieron ese nombre? Mira, según mamá, papá, ellos tenían su madrina de matrimonio, era la señora Rina Orozco, y el esposo, don Osvaldo Orozco, que Saladillo. Ellos eran los padrinos de matrimonio y bueno, en honor a la madrina de matrimonio, que era la señora Rina Orozco, yo llevo el nombre también. Ajá, sí, ellos eran los padrinos de matrimonio de mi mamá, de papá. Así que, bueno, eso. ¿Cómo se llama la mamá? ¿Cómo se llama el papá? Bueno, mi padre, Facundo Pantaleón Ortiz, y mi mamá, Joaquina Bejarano Caucota. ¿Mm? ¿Ellos de dónde habrán sido, no? Papá, eh, bueno, sus abuelos y todo de San Lorenzo. Ya mi papá nació por estos lados, por, creo, por Tarupayo y por esos lugares. Ahí tenemos familia. Mamá en Suaruro. Mi mamá son nacidos en Suaruro y ya criados por este lado, por Beretí. Rinita Pantaleón nació pues en Beretí, Chaco. Beretí, Chaco. Y ahí me crié hasta los 10 años. De los 10 años me vine hasta este lado y ya pues acá nos quedamos. Sí, Y en ese lapso de los 10 años ya ibas a la escuela ya. claro, ya iba los primeros años en Beretí, hasta tercero básico. La escuelita de Beretino, así, la Y tal vez escuelita. el nombre del maestro, maestra, ¿cómo era antes ahí? La, mi profesora, me acuerdo, era la profesora Beatriz Estrada, que aún vive en Villamonte. Después la conocí también a la profe Esperanza, que en paz descanse. Jovencitas haciendo sus primer años en Beretí, profesor Nicanor Vilca, Jorge Antelo, sus profesores que hemos conocido hace años y que ya pues algunos ya no están con nosotros, pero les llevamos siempre en los recuerdos porque son las primeras enseñanzas que recibimos. Uh-huh. Naciste en Beretí y luego tus padres se vinieron hacia más por acá, más en Claro. Caraparí mismo. En el 75 nos vinimos a, acá a Caraparí y nos quedamos a vivir en Laime, por esa zona donde vive don Laureano Sanguino, al frente. Ajá, ahí vivimos y ahí nació Simón Piquico, ahí nació. Ajá. Y luego ya pues entramos a la escuela acá, a la 3 de mayo. Ajá. De ahí ya nos trasladamos eh, a Guairendita, luego de ahí nos trasladamos a Molino, hasta donde estamos hasta ahora. Vive mi mamá, mis hermanos viven ahí. Ese fue nuestro recorrido. No muy lejos dentro de la misma jurisdicción Sí, carapareña, ¿no? dentro de la jurisdicción, dentro de la sección nomás. Gracias a Dios permanecemos acá, aunque ya papá no está, pero bueno, contamos todavía con la mamá que está con nosotros. Y la escuela ya después de, no sé, intermedio, medio, ¿dónde estudias? Mira, eh, viajé, estuve en Camiri cuando tenía 11, 12 años, entré allá a la escuela, luego volví y ya ingresé acá, a Caraparí, pero ya ahí, eso fue nuestro lugar donde asistimos a la escuela. ¿Mm? No salí bachiller, no salí bachiller. Luego, ya pues crecimos, nos hicimos grandes. Estamos siempre reuniéndonos acá en casa con los hermanos, gracias a Dios. ¿Cuántos hermanos? Somos 8, 2 varones y 6 mujeres. Y gracias a Dios que aún estamos los 8 completos, a pesar de
tantas cosas que pasa uno, ¿no? Y por este último tiempo de la pandemia y todo, agradeciendo siempre, eternamente vamos a estar agradecidos con Dios porque nos mantiene vivos, nos mantiene de pie a pesar de tantas circunstancias, a pesar de la enfermedad. Hubo mi hermano, mis hermanos se enfermaron, salieron, vencieron y estamos bien, gracias a Dios y a la Virgen. Háblame un poquito de mamá y papá, ellos en qué laburaban, cuál era su fuente de vida para alimentar a sus 8 guaguitas. Sí, ahora nos ponemos a pensar y decimos, ¿cómo hacía papá? ¿Cómo hacía mamá para mantener 8 hijos? Y éramos tan felices y con poco, ¿ves? Papá trabajaba en el campo, trabajaba para la gente, hornaleaba. Después siempre ha trabajado con cueros, hacía lazos, riendas para los animales. Ese era su trabajo. O sea, él hacía y de repente por ahí alguien compraba lo que él hacía. Claro, o le encargaban, algunos amigos le daban el cuero y él hacía los lazos, los ofrecía, los llevaba por ahí, los ofrecía, los vendía. Y después salía a trabajar con la gente. Le pagaban a diario el jornal. Y sembraba, no mucho porque tampoco tenía grandes terrenos, así que. Pero mira, a pesar de algunas limitaciones, supo sacarnos adelante. Y mm, quizás no estudiamos todos nosotros, pero nos enseñó buenos valores que creo que es lo principal. ¿Mm? Así que no, a pesar de todas las limitaciones, fuimos felices ahí en casa, eh, sin, sin tener grandes cosas, pero eso. El amor de la familia. ¿Y la mamá cómo hacía pan? De repente Rina iba a vender, no sé cómo Sí, ayudaba. mira, eh, mamá hacía pan. Cuando ya nos vinimos de Beretí para acá, papá tenía potrero allá, así que de acá siempre nos íbamos. Y mamá, cuando nosotros íbamos a Beretí, mamá siempre hacía el pan. Y mis hermanas mayores llevaban la canasta de pan. Y como mamá era conocida por los buenos panes que hacía, y obviamente hasta ahora lo sigue haciendo, espectaculares, nos mandaba con la canasta. Nos bajábamos, llegamos hasta Capiasuti, que es el lugar antes de llegar a Beretti, ya pues a ofrecer los panes. Todo el mundo esperaba pues, que los panes de doña Joaquina lleguen hasta allá y sabíamos llevar a vender los panes de acá hasta allá, vuelta a Beretti, así. Y acá siempre hacía los bollos de maíz, las roscas, em, para vender. Hacía para la fiesta de Guadalupe, por ejemplo, el primer domingo era infaltable que mi mamá siempre estaba en la esquina, donde es ahora la radio, RTC. En esa esquina se ponía mamá y sabíamos hacer empanadas, las tucumanas, de pura gallina criolla. ¿Ah? Así que venía muchísima gente de la Argentina todos los años a comprar las empanadas de Joaquín. Ella vendía ahí, sabíamos vender todos, acompañarles, hacerles y ayudarle a vender y eso. Y yo me pregunto si hacían el pan por acá Uh-huh. e iban hasta Beretí, Uh-huh. ¿cómo hacían? ¿A pie se iban en animal? ¿Cómo hacían? Había que irse, en ese tiempo no había, pues como ahora la facilidad de agarrar un auto, por ejemplo, y nada, y había que subirse a alguna movilidad. O ahí estaba el famoso Pipe Molina con su flota, que decíamos en ese tiempo, y nos íbamos hasta Canto del Agua. Y ahí nos bajábamos en Canto del Agua y había que caminar hasta Taquito, y de ahí caminar hasta Dara Beretí. Nos íbamos caminando. Y se llegaba a veces, pasaba la flota tarde de acá, nos quedábamos en Canto del Agua porque ya no había tiempo para llegar hasta Beretí. Al día siguiente temprano irse caminando. Sabíamos caminar y no nos costaba caminar, Juana, era una cosa tan linda. Am, no, pues ni pensar de agarrar movilidad, era el único que tenía movilidad allá, era don Ibar Galarza, que en paz descanse.
el único que tenía un medio de transporte y nadie más tenía. Entonces, no, así llegábamos caminando a puro patatín. ¿Alguna vez, no sé, no vendían el pan o de repente alguna anécdota, de repente mamá les sacudía también si no vendían? Mira, mira las anécdotas, Porque siempre, eso era la psicología también, ¿no? claro, es que de quedarnos con el pan, nunca nos quedábamos con el pan. Tampoco no nos podíamos comer porque iban contaditos, pues. No, pero me acuerdo que alguna vez fui con mi hermana mayor, porque yo soy la tercera y la primera hermana era malita, pero yo era media caprichosa. Así que ella bajaba de la movilidad y nos íbamos, porque era lejos de donde nos quedábamos en Canto del Agua y teníamos que caminar. Y ya pues yo me cansaba y me enojaba que ella no quería descansar con la canasta, el bolso y todo. Y ella caminaba por delante y a mí me enojaba que ella no se quería parar a esperarme, pues yo me quedaba más atrás. María, espérame, espérame. Y se paraba ella a esperar. Cuando ella se paraba, yo me paraba, pues. Yo me enojaba, pues. Y entonces ella, claro, y caminaba de nuevo. Y cuando ella caminaba, yo gritaba. Y entonces se volvía. Y mejor no querrás saber. Y cobraba, pues, como bombo chaqueño, ahí en medio camino. Pero como era la hermana mayor, así que ni modo, para obedecer nomás. Así que me pillaba de la mecha y a caminar nomás. Pues esas eran las anécdotas y siempre nos acordamos que cuando ella caminaba yo me paraba. O, bueno, así. Y en aquel tiempo era doloroso ese momento, ¿no? Pero ahora ya es una No, gracia, pues ¿no? ahora uno recuerda y no, pues causa risa, causa, bueno, un montón de recuerdos hermosos, ¿no? Porque Rina, tú estuviste trabajando en Caraparí en una radio, la radio RTC, donde muchísima gente te recuerda. Eh, ¿Cómo lograste ingresar ahí? ¿Qué tiempo has estado? ¿Qué tipo de programa hacías? mira, trabajé, sí, en RTC, creo que estuve 7 años. Am, trabajaba haciendo programa folclórico, y el primero que era de música así romántica, música de recuerdo. Y muy escuchado y gracias a eso también muy agradecido con la gente, sobre todo con la gente que me escuchaba todos los días y hasta ahora. Es increíble porque la gente no se olvida, no se olvida. Eh, tengo gente de muchos lugares que para el cumpleaños, por ejemplo, siempre un mensajito, no sé, pero siempre están ahí, así que un agradecimiento enorme a toda la gente que me conoció así por medio de la radio y que me escuchaba y que, bueno, les mando un saludo enorme a todos. Am, vine, vine yo porque el doctor Lorgio me hizo llamar y nada, me mandó ahí, ve a, da la radio y habla con mi ahijado que en ese tiempo estaba trabajando, Wilfredo Jerez, y, y estaba también el señor Antonio Guaita, y que fueron los impulsores para que yo ingrese a hacer el programa. Recuerdo el señor Antonio Guaita que me exigió, me puso un ultimátum, no, usted puede hacerlo, tiene que hacerlo, comience con un programa pequeño y sí, nunca en la vida uno tiene que decir no, eso. Y así, mira, ingresé ahí con un programa pequeño de 1 hora, creo, no sé, menos. Y luego fui ampliando y ya pues cuando se ampliaron los equipos y todo Porque hubo un de momento que RTC. llegaba lejos, ¿no? Sí, cuando se tenía una repetidora, creo, por Sanandita, ahí se llegaba lejísimo, a los lugares que no podías creerlo. Mira, había un lugar que estaba ya dentro del departamento de Potosí. Em, desde ahí me escribieron un día desde Potosí y yo obviamente no creía que
me estén mandando mensajes desde ahí. Y yo lo dije, que no lo podía creer yo que sea desde Potosí. Y luego me llamaron al instante que escucharon, me llamaron y me dijeron, aunque usted no lo crea, estoy dentro del departamento de Potosí, pero no en una zona urbana, sino en el campo. Estoy en un cerro, acá vivimos, y se le escucha a usted como si estuviera acá haciendo el programa cerquita. Y estamos, sí, pertenecemos, no recuerdo el lugar, pero decían, al departamento de Potosí, en una zona sumamente alejada, pero gracias a Dios he escuchado. Sí, sí, me llamaron desde lugares lejanos. mm, me llamó, por ejemplo, el papá de Jorge Rojas una vez, me decía que estaba escuchando la radio y que me sentían como si estuviera cerca. ¿Ves? Salía muy nítidamente en ese tiempo, después de las márgenes del Pilcomayo, por ahí, por zonas lejanas en la parte argentina, después cerca de Asunción del Paraguay, también se escuchaba en ese tiempo, pero lastimosamente ya pues ahora han cambiado los tiempos y se acortó la potencia. Sí. Y Rinita ya no está trabajando. ¿A qué te dedicas ahora? Bueno, ahora me dedico en casa a estar con la familia, a trabajar en otro rubro. Mi hija y yo hacemos toda cuestión de repostería, de masas, tortas, todas esas cosas. Sí, gracias a Dios digo, porque no nos falta para el sustento diario, que es lo importante, ¿no? Y estoy bien, estoy tranquila, feliz con los hijos en Villamontes, viendo crecer a los nietos, que me había perdido por mucho tiempo, de verdad, esas cosas que son tan importantes. Y nada, muchos dicen, vuelvo a la radio, creo que no podría ya porque echaría de menos mucho a la familia. A estas alturas ya, eh, nada, estoy bien, gracias a Dios. Rina, ¿te aqueja alguna enfermedad? ¿Te duele algo? ¿Una uña? Mira, tenemos la bendición de Dios, digo siempre, que no me duele ni la uña. Estoy bien, muy agradecida con Dios, con la Virgen, que creo que Dios es el que nos cuida cada día y que nos protege y que siempre pone un algo ahí para que nada malo nos toque. Tuve por ahí un pequeño accidente, pero estoy bien, me recuperé. ¿Cuál era el pequeño accidente? Un pequeño accidente que tuve justamente viniendo para este lado, en el cerro, antes de llegar a la Virgen. Se chocaron las movilidades y bueno, ahí me fracturé el brazo. Ajá, esa parte. Y nada, que ya estamos por acá. Estoy con... Sí, se quebró en esta parte así. Se hizo en 3 pedazos el bracito. Pero estoy bien, me recuperé. Tengo platino. Tengo creo que 9 pernos ahí. Pero me recuperé. No me afectó. No, gracias a Dios porque estoy bien. Ya me recuperé y estoy bien, sí. ¿Cuál es tu alimentación, Rina Pantaleón? Para ir cerrando esto, porque el COVID no te hizo nada. Estás sanita hasta ahora. Creo que la base desde un principio, que mamá cómo nos alimentaba, papá, creo que es la base fundamental, ¿no? Obviamente, mira, por ejemplo, para prueba basta un botón, dice el dicho, ¿no? Mamá estuvo con mi hermano cuando mi hermano se contagió. Le hicieron la prueba a mi mami 2 veces, las 2 veces dio negativo. Mi hermano se recuperó, volvió mi cuñada, se enfermó también, y estando mi mamá ahí, no le tocó nada a mi madre. Las veces que le hicieron las pruebas estaba negativo y a nosotros creo que todo depende de la alimentación. En ese tiempo, cuando nosotros éramos pequeñas, casi no conocíamos el fideo, no conocíamos el arroz,
ni nada de esas cosas chatarras que ahora uno consume, ¿verdad? De sándwich ni pensar, Juana. No sabíamos comer, no sabíamos comer los sándwiches ni nada. Era puras cosas naturales, sin nada de químicos, porque todo lo que se producía en ese tiempo eran cosas sanas. Maíz, poroto, zapallo, los camotes, que eso no nos faltaba a nosotros. Siempre hemos tenido el maíz, el mote, el tostado, el maní que hacía producir papá, el, la yuca, todas esas cosas, zapallos, los ancos, que era mi delicia. Hasta ahora, y hasta ahora que me encantan todas esas cosas, y creo que hasta cuando nos hicimos jovencitos, hemos comido sano, y creo que eso es la base fundamental de tener buena salud cuando uno ya es grande. Gracias a ti, Juanita, y gracias a Dios también por todo, y gracias a la gente, y un abrazo a todos los que me escucharon alguna vez y los que por ahí están preocupaditos pensando que Rina Pantaleón quizás está mal. Se la llevó el COVID, no se la Se llevó. la llevó el COVID, no me tocó el COVID, gracias a Dios, estamos bien y estamos de pie, y un abrazo y bendiciones para todos. Gracias. Una vez más, me salí con la mía. En cámaras está Pacífica Villona. ¿Y quién les habla? Juana Fernanda Villarpando. Con historias de vida volveremos luego.